buenos días a todos. Muchas gracias por esta amable introducción y por haberme invitado a compartir esta charla con todos ustedes en el Congreso FEL. Estoy trabajando dentro del grupo del Hospital Clínico, pero estoy en otra posición. Simplemente es excusarme por esta diferencia entre el presentador y lo que estoy desempeñando actualmente. Bien, voy a hablarles sobre la digitalización de procesos quirúrgicos y quiero que se entienda que en los aspectos claves del proceso quirúrgico, la parte más importante es la atención clínica del paciente, en donde hay un diagnóstico y una evaluación preoperatoria. Se produce a realizar una cirugía con el objetivo de curar o mejorar el estado de salud del individuo y un curso posoperatorio para que pueda marchar a su casa. Pero debajo de esta capa clínica subyace una capa organizativa en la cual lo más importante es realizar una adecuada planificación y programación quirúrgica, gestionar el flujo de pacientes el día de la cirugía y disponer de unos indicadores de gestión que nos permitan analizar cuál es nuestro desempeño, cuál es nuestro grado de eficiencia dentro del área quirúrgica. Si atendemos realmente quiénes son los actores de este proceso, evidentemente el principal actor es el paciente al que nos debemos. Luego tiene un equipo clínico formado por cirujanos, anestesiólogos y enfermería quirúrgica que trabajan sobre el paciente, pero alrededor de este equipo clínico, además, existen unos auxiliares sanitarios, un equipo de limpieza, un equipo de reanimación o de recuperación que atenderá al paciente en el posoperatorio inmediato, un equipo de esterilización y, sin lugar a dudas, unos familiares que estarán ansiosos y temerosos esperando los resultados de la cirugía. Nosotros, cuando hablamos de gestión integral del proceso quirúrgico, entendemos que hay varias facetas. En primer lugar, hay una parte de planificación de la actividad y de programación quirúrgica. Vean ustedes que aquí ya estoy separando los dos términos. Una cosa es la planificación y otra cosa es la programación quirúrgica. Luego ahondaremos un poco más en este tema. Posteriormente, hay un proceso de flujo del paciente dentro del área quirúrgico en el cual intervienen por una parte el personal auxiliar, tienen que haber unos turnos de trabajo, por otra parte tenemos que comunicar con los familiares qué está sucediendo dentro del área quirúrgica, tenemos que visualizar todo el flujo de pacientes y ese flujo de pacientes lo tenemos que visualizar tanto dentro del área quirúrgica como en toda la parte de la recuperación. Finalmente, todos esos procesos que ocurren el día de la cirugía, podemos hacer un registro de tiempos y ese registro de tiempos nos van a permitir realizar un análisis de datos, de conocer qué es lo que estamos haciendo para implementar actitudes de mejora. Finalmente, y en el último apartado, situaremos todos aquellos sistemas que nos pueden permitir determinar qué consumos tenemos. Podemos disponer de armarios inteligentes de RFID para el material fungible o un sistema de registro de consumos. En mi presentación voy a hablarles fundamentalmente de la parte de programación quirúrgica y de la parte del flujo de pacientes. Bien, hemos dicho que debemos diferenciar lo que es la planificación quirúrgica de lo que es la asignación de módulos, quirúrgicos respecto a la programación quirúrgica, que sería la programación de las cirugías propiamente dichas. Nosotros lo que hemos hecho es desarrollar un sistema que lo que pretende es, mediante la utilización de inteligencia artificial, de hacer una estimación de la cantidad de pacientes que van a estar en lista de espera quirúrgica para un año determinado. Es decir, no estamos analizando la lista de espera quirúrgica, sino que lo que hacemos es estimar cuál será la lista de espera quirúrgica de todo el año, para poder de esta manera realizar una simulación de escenarios en los cuales podemos ver cómo podemos abordar toda esa cantidad de pacientes que van a precisar una intervención quirúrgica. Una vez tenemos esos escenarios, es cuando podemos realizar una distribución óptima de los slots. Cuando hablo de slots, me refiero a módulos quirúrgicos, es decir, aquel espacio de tiempo que damos a un servicio quirúrgico para que pueda realizar su cirugía. De tal manera que nosotros, conociendo cuántos pacientes y de qué patologías se van a operar durante un año determinado, podemos determinar cuántos slots o módulos quirúrgicos precisa cada servicio quirúrgico y hacer
que de esa distribución permita realizar el mayor número de pacientes y que haya una menor cantidad de pacientes que no puedan acceder en el tiempo preconfigurado de su lista de espera quirúrgica. Eso sería la planificación quirúrgica. Por el contrario, la programación quirúrgica sería, una vez tenemos definidos esos módulos quirúrgicos, sería rellenar esos módulos quirúrgicos con una lista de cirugías que están en lista de espera. Para ello, nosotros lo que utilizamos Machine Learning para intentar conocer cuál es la duración de cada procedimiento quirúrgico. Ustedes saben que la cirugía es un proceso manual de duración incierta, que unas veces dura más o dura menos dependiendo de factores del cirujano, de factores del procedimiento, de factores del paciente. Por tanto, necesitamos algún instrumento que nos permita predecir cuánto va a durar cada una de las cirugías que vamos a programar. Una vez tenemos esa duración de las cirugías, es cuando podemos ir colocando pacientes en un calendario para de esta manera intentar optimizar esa programación quirúrgica, que es la base de la eficiencia. Muchas veces los gestores de áreas quirúrgicas visualizan el flujo de pacientes, si se empieza tarde o temprano un quirófano, si el tiempo de cambio entre pacientes es rápido o lento, pero la parte más importante para que un área quirúrgica sea realmente eficiente es conseguir que la programación quirúrgica sea lo más ajustada al tiempo disponible. Nosotros hicimos un análisis en nuestro hospital en el cual evaluamos a 10 servicios quirúrgicos con un total de 166 cirujanos y observamos que en un periodo de tiempo determinado realizaron 1.481 tipos diferentes de cirugías. El número de procedimientos realizados fue de más de 19.000, pero las combinaciones posibles entre cirujanos y procedimientos llegaron a ser de 28.819 procedimientos posibles. Por lo tanto, tenemos muchos procedimientos de los que no tenemos datos históricos en los que basarnos para conocer la duración de cada cirugía. Esto se agrava porque además tenemos una baja frecuencia de códigos que representan un elevado porcentaje de procedimientos y a la inversa, una elevada cantidad de códigos que representan un bajo porcentaje de procedimientos. Eso significa que tenemos un 80% de procedimientos que son de alta frecuencia y un 20% de procedimientos que son de baja frecuencia. Si eso lo traducimos en programas quirúrgicos, cada vez que en un programa quirúrgico tenemos un procedimiento de baja frecuencia del que no tenemos datos históricos, ya tenemos un programa de un día del cual no disponemos de datos históricos para poder saber cuánto va a durar esa cirugía y por lo tanto ya no podemos prever en condiciones cuál va a ser la duración de ese programa quirúrgico. Nosotros hemos desarrollado un algoritmo de inteligencia artificial que lo que pretende es analizar con cuantos más datos tengamos sobre el tipo de procedimiento y el tipo de cirujano, pero al que añadimos otro tipo de factores, cuantos más datos podemos introducir en nuestro algoritmo, somos capaces de disminuir la variabilidad en la estimación de la duración de la cirugía. De tal manera que cuanto más alimentemos a este algoritmo con datos como si el caso tendrá docencia o no, si el paciente es obeso o no, si el paciente es frágil, tiene comorbilidades o quién será el anestesiólogo, cuantos más datos consigamos tener, mayor será nuestra capacidad de ajustar la duración de la cirugía para un paciente determinado. Y una vez tenemos establecida la duración de cada procedimiento quirúrgico, es cuando podemos realizar la programación quirúrgica. Aquí les muestro un calendario. Ven ustedes que tenemos 5 días con un módulo quirúrgico para neurocirugía. Tenemos 5 días que se puede programar de 8 a 4 de la tarde y vemos cómo se va arrastrando en el cursor cada cirugía. El sistema expande automáticamente dependiendo de la duración de la cirugía y a la duración que va a tener la cirugía dentro de ese calendario quirúrgico y se van colocando manualmente todas esas intervenciones en esa planificación de 5 módulos quirúrgicos. Lo estamos realizando de manera manual, lo mejor que podemos, y vemos que al final pues vamos a ocupar
esos 5 módulos. Podemos además aplicar sistemas de bean packing, de relleno de contenedores, que nos van a permitir de una manera automática mejorar esa programación. Vemos ahí que el sistema automáticamente ha sido capaz de concentrar todas esas cirugías que queríamos programar en 4 días en lugar de los 5 días que habíamos establecido manualmente. Por lo tanto, la programación quirúrgica es importante. En primer lugar, es conocer realmente cuál va a ser la duración de la cirugía y, en segundo lugar, tener algún sistema que nos permita optimizar al máximo ese calendario de programación. Paso ahora ya a la parte del intraoperatorio, a la parte del día de la intervención, a la gestión de lo que es el flujo de pacientes dentro del área quirúrgica. En esa diapositiva les quiero representar el programa quirúrgico que se realiza en un solo quirófano de 8 a 4 de la tarde. Las cajas azules representan el tiempo de ocupación del quirófano, es decir, tendríamos 3 pacientes que van correlativamente en un solo quirófano. La caja azul claro representaría el tiempo de ocupación del quirófano, la caja azul oscuro representaría la hora de inicio de la cirugía y la hora de fin de la cirugía. Las cajas de color salmón serían el tiempo en que cada paciente está en la unidad de recuperación, de tal manera que para cada paciente, con 6 tiempos, hora de entrada en quirófano, hora de inicio de cirugía, horas final de cirugía, hora salida de quirófano, hora de entrada en recuperación, hora salida de recuperación, podríamos montar todos los tiempos de ocupación de ese quirófano y conocer cuál es la eficiencia de la misma. Por ejemplo, y empezando por la izquierda de la diapositiva, tendríamos en las líneas discontinuas negras el retraso en la entrada del primer paciente en quirófano. Las rayas discontinuas nos estarían marcando el retraso en el inicio de la primera cirugía. Las líneas discontinuas azules representarían el tiempo de turnover o el tiempo de cambio entre pacientes. Y la línea discontinua roja nos está representando el tiempo de no utilización del quirófano o, si la última cirugía pasa de las 4 de la tarde, el tiempo de sobreutilización de quirófano. Y les represento el mismo dibujo que les he representado antes, los 3 pacientes que se operarían en un programa quirúrgico, pero asocio en la parte superior todas las tareas relacionadas con el movimiento de esos pacientes. Y ahí ven ustedes que se necesitan diversas tareas de camilleros, de auxiliares sanitarios, del personal de limpieza y del personal de esterilización para poder realizar todos los movimientos de estos pacientes. El problema no son esas 20 tareas. El problema es que cuando tenemos un bloque quirúrgico con 20 quirófanos, tenemos que realizar 400 tareas para que todo ese bloque quirúrgico funcione de una manera coordinada y se pueda movilizar todo ese personal para realizar todo ese trabajo. Nosotros lo que hemos hecho es desarrollar un sistema que nos va a permitir gestionar todo ese flujo de pacientes. Les represento aquí el GIS del hospital, que enviaría el programa quirúrgico a un servidor nuestro instalado dentro del hospital, que a la vez lanzaría el programa quirúrgico a cada quirófano, en donde habría una tablet instalada que recibiría ese programa quirúrgico. Esas tablets instaladas en cada quirófano se conectarían con los smartphones que llevaría el personal auxiliar, camilleros, limpieza, esterilización, supervisión, y a la vez con una tablet que estaría ubicada en la unidad de recuperación. Además, disponemos de una aplicación que se pueden descargar los familiares para que también puedan conectarse al sistema, y en un futuro también tendremos una aplicación para los cirujanos. Toda esa información que se genera con la determinación del flujo de pacientes y los tiempos de cada cosa que hacen, de cada trayecto que hacen los pacientes, se puede visualizar en pantallas, ya sean internas dentro del bloque quirúrgico para la visualización del personal o externas en la sala de espera para que los familiares puedan también seguir el curso de la intervención. El sistema funciona básicamente, ahí les represento en la parte superior un paciente que habría entrado en quirófano a las 8 de la mañana y que tendría previsto acabar a las 12 del mediodía. 45 minutos antes de que acabe la intervención, el sistema automáticamente lanza un aviso al camillero para que vaya a recoger al siguiente paciente y lo traslade al quirófano, y 15 minutos antes de que acabe el quirófano lanza también un mensaje al camillero, a esterilización y limpieza, para que vayan a preparar el quirófano para el siguiente paciente. Si la cirugía
cambia y se reduce el tiempo o se alarga el mismo, podemos manipular esa duración de tal manera que todos esos avisos automáticos se van a cambiar automáticamente en función de la duración de la misma. ¿Qué nos permite esto? Esto nos ha permitido disminuir en un 90% las llamadas telefónicas que se realizan en el área quirúrgica, que todos los pacientes lleguen a la misma a tiempo, reducir el tiempo de espera de pacientes y una mayor eficiencia del área quirúrgica. Y eso me lleva también a introducir el concepto de las Smart Tasks. Las Smart Tasks serían todas aquellas tareas que podemos definir como inteligentes, que pueden ser automáticas, como las tareas que ya les he mostrado ahora, pero pueden ser tareas semiautomáticas, aquellas tareas que por su elevada frecuencia se realizan de manera muy frecuente en el área quirúrgica y que ya pueden estar preconfiguradas en las tablets y en los smartphones, de tal manera que su creación sea muy rápida, o simplemente aquellas tareas manuales que la aplicación del supervisor permite crearlas y generarlas para que el personal auxiliar las realice. Además, el sistema nos permite establecer prioridades, permite que haya unas tareas que sean prioritarias sobre otras tareas y eso permite diferenciar el tipo de tareas para el personal auxiliar. Esas serían las tareas del camillero de fuera del área quirúrgica o esas mismas tareas para el camillero de interior o para el personal de limpieza, pero a la vez también nos permite gestionar esas tareas o realizar un análisis de las cargas de trabajo. Y aquí vemos, por ejemplo, la aplicación del supervisor y vemos a la derecha cómo puede gestionar, conocer cuáles son las tareas que ya se han realizado, cuáles son las que están en curso o aquellas tareas que están en rojo, que son tareas no asignadas y que están con tiempo de demora. Esa sería una visualización de un smartphone del camillero, donde tiene mensajes que le van diciendo qué tareas debe realizar, y en la parte izquierda ven ustedes una fotografía de la tablet de quirófano donde se visualiza el tiempo de duración de la cirugía y las distintas marcas de tiempo que se pueden ir realizando con la tablet. Esta sería la aplicación del supervisor con la capacidad de crear tareas o de investigar qué está ocurriendo en las tareas o en las intervenciones diferentes que está realizando. Y esta sería una visualización de lo que llamábamos el track de quirófanos o de cómo se visualiza el track de pacientes dentro del área quirúrgica. Esas pantallas están instaladas dentro del bloque quirúrgico y aquí representamos en la parte izquierda los pacientes que están en la habitación. Cada paciente sería un bullet azul. La parte roja sería la parte de quirófano. El bullet llega al quirófano, entra dentro del quirófano. El muñequito negro significa que la cirugía ha empezado. Cuando finaliza la cirugía se apaga el muñeco. El paciente pasa a la URPA y de la URPA pasa a la habitación. De tal manera que en todo momento tenemos una foto real de lo que está ocurriendo dentro de todo el área quirúrgica y a la parte derecha tendríamos la hora estimada de finalización de cada quirófano. Esta misma representación la podemos hacer así en otro formato, más de tipo calendario. Aquí lo que les estoy mostrando es los 3 quirófanos, los 6 quirófanos estarían en columna y en la parte las filas representarían las horas, la línea roja representa la hora actual, serían las 5 de la tarde y podríamos visualizar en azul claro las cirugías programadas y a la hora que se habían programado y en azul oscuro las cirugías realizadas y a la hora que se realiza la cirugía. Por lo tanto, podríamos visualizar que todos los quirófanos estaban programados a las 8 de la mañana, que todas las cirugías han entrado los pacientes en quirófano un poco más tarde y que las cirugías han finalizado un poco más tarde de la hora que está previsto su finalización. Finalmente, esta sería la representación de las llegadas y salidas de los pacientes en la URPA, de tal manera que nos permite conocer a qué hora van a llegar los pacientes y a qué hora van a marcharse, pero a la vez nos permite también conocer la ocupación horaria de la URPA y, por lo tanto, anticiparnos a su posible saturación. Aquí visualizamos que a las 3 de la tarde tendremos la URPA, la recuperación saturada y que por lo tanto debemos hacer algún movimiento antes de esa hora para intentar evitar el colapso de la misma. Hemos añadido otras pantallas al sistema. Esa es una pantalla de gestión que lo que pretende es sensibilizar al personal de los horarios que están llevando a cabo a sus pacientes y del trabajo que están haciendo en sus quirófanos. Aquí tenemos 3 tipos de información. En la parte superior tendríamos el inicio de la primera cirugía. El punto identifica para cada quirófano
el inicio de la cirugía para un día en concreto y la línea identifica para ese mismo quirófano la media del inicio de la cirugía del último mes. La fila de en medio nos representa el tiempo de turnover o tiempo de cambio de pacientes, el punto indicaría cuánto ha durado el cambio de un paciente a otro de un quirófano para el día de hoy, mientras que la raya da el promedio del último mes. Lo que pretende es que comparemos cada quirófano con su actividad de cada día. Finalmente, los círculos de la parte inferior nos están hablando de la hora estimada de finalización de cada quirófano. El círculo central, si está en rojo, nos dice que ese quirófano acabará tarde, después de las 3:30. Si está en verde, nos está indicando que el quirófano está previsto que acabe a tiempo, entre las 2 y las 3:30. Si está en amarillo, nos indica que el quirófano acabará antes de las 2, probablemente porque hemos hecho una mala programación quirúrgica. El círculo exterior nos da la tendencia del último mes, la distribución de las horas de finalización de ese quirófano. Si mayoritariamente ese círculo está en rojo, es que ese quirófano significa que siempre acaba tarde. Si el quirófano está en verde, ese círculo exterior significa que mayoritariamente acaba a la hora. Esta sería la pantalla de información de familiares. Aquí lo que tenemos es que cada fila representa un paciente al que a los familiares se les da un número de identificación anónimo para que ellos conozcan cuál es su familiar de la lista, y vemos el recorrido que hace el familiar desde la habitación, su traslado a preparación, su traslado al quirófano, el inicio de la cirugía, traslado a recuperación, a la habitación y la hora prevista de salida. Asimismo, el sistema va mandando avisos para que los familiares conozcan cuándo se va a realizar la información por parte del cirujano. Asimismo, el sistema permite también descargarse una aplicación en el teléfono móvil, en el smartphone de los familiares, de tal manera que estos pueden ausentarse de la sala de espera y recibir el mismo tipo de información que recibirían en las pantallas en su dispositivo móvil. El sistema ha mejorado mucho la satisfacción de las familias. Si antes de la implantación del sistema en nuestro hospital hicimos una encuesta en la que usuarios satisfechos o muy satisfechos con la información recibida, números 4 y 5 representaban el 50% de todos los usuarios. Después de la implantación del sistema en naranja, los usuarios satisfechos o muy satisfechos subieron a más del 90%. Lo mismo en las valoraciones que nos hacen de nuestra aplicación en Android, donde tenemos puntuaciones superiores al 4,6 sobre 5 en el sistema de puntuación de Android. Por lo tanto, la digitalización de todo el proceso quirúrgico lo que nos permite es una mejora en 4 esferas. En primer lugar, nos permite incrementar la utilización de quirófanos y mejorar la eficiencia de los mismos. En segundo lugar, mejora la satisfacción de los trabajadores y reduce el coste del personal auxiliar. En tercer lugar, y muy importante, es una herramienta que incrementa de manera notable la satisfacción de los familiares. Y por último, es una herramienta que nos mejora también la seguridad y la calidad de todo el proceso. En primer lugar, porque nos permite realizar una identificación más segura de los pacientes. Y en segundo lugar, porque nos permite incluir sistemas como el PrevInCAT, que es un sistema de control de la infección, que a través de un checklist mejora la cumplimentación de objetivos para disminuir la infección de la herida quirúrgica. Y en segundo lugar, nos puede permitir también incluir el checklist de la OMS como una herramienta de control de que todos los pasos del timeout se realizan correctamente. Y por mi parte, esto es todo. Agradecerles su amable atención. Muchas gracias por